¿Y si todo lo que intentas controlar es precisamente lo que te impide ser libre? En lo profundo del valle de Qingxi, donde los bambúes se inclinan suavemente ante la brisa, vivía un anciano llamado Liang. Su cabello, blanco como las nubes de otoño, y su andar pausado, similar al río en invierno, hablaban más de su sabiduría que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Liang había sido, hace muchos años, un hombre fuerte, rígido y decidido, conocido por su habilidad como constructor de presas. Su obsesión era contener, dominar y organizar, incluso el agua. Una mañana, cuando el rocío aún colgaba como perlas de los juncos, Liang se sentó frente al arroyo que cruzaba su jardín. Observaba en silencio cómo el agua sortea piedras, raíces y hojas, sin resistencia, sin apego, simplemente fluyendo. Era un ritual que había repetido durante meses, desde aquel día en que su mundo dio un giro inesperado. Antes de eso, su vida era diferente. Su hijo Jun, joven y valiente, era su orgullo y legado. Todo en la vida de Liang giraba en torno a él. Lo que construía, lo que soñaba, lo que temía. Cuando Jun decidió unirse a una caravana hacia el oeste para comerciar con otros pueblos, Liang sintió que algo dentro de él se rompía. Lo despidió con una sonrisa tensa, pero en su interior solo había ansiedad. Días después, un viajero trajo noticias devastadoras. La caravana había sido asaltada en las montañas de Yuelu, y Jun había desaparecido. No había rastro, ni cuerpo, ni señal. El anciano cayó de rodillas, como si su alma se desbordara. Durante semanas no habló, no comió, no construyó. Lo único que hacía era sentarse frente al agua. Pero en ese silencio, algo comenzó a transformarse. No fue de repente, ni con una revelación instantánea. Fue como el goteo constante que desgasta la piedra. Liang empezó a observar con otros ojos. El agua no luchaba contra lo que encontraba en su camino. Si una piedra le bloqueaba el paso, la rodeaba. Si un tronco caía sobre ella, lo abrazaba. Y así, surgió la pregunta que cambiaría todo. ¿Y si la vida es como el agua? Y yo he estado viviendo como una presa. Si sientes que estas historias de sabiduría antigua resuenan en tu corazón, te animo a que te suscribas y sigamos compartiendo juntos este viaje de reflexión. A veces, una historia puede ser la chispa que enciende una gran transformación. El anciano no estaba buscando consuelo. Había aprendido, en su silencio, que las palabras no logran tocar lo que duele en lo más profundo. Pero una tarde de lluvia suave, mientras recogía hojas del sendero de piedra, un monje de túnica gris apareció en la entrada de su jardín. No se presentó, simplemente inclinó la cabeza y pidió agua. Liang lo guió en silencio hasta el cuenco junto al pozo. El monje bebió, agradeció, y se quedó un buen rato observando el flujo constante del arroyo que atravesaba el jardín como un suspiro. Luego habló, sin mirar al anciano. Muchos intentan detener la corriente de la vida para evitar el dolor, pero el agua no deja de moverse solo porque haya lágrimas. Liang no respondió. Sin embargo, algo en su interior se estremeció, como si esas palabras despertaran una memoria antigua. El monje se quedó 3 días. No pidió alojamiento, pero cada mañana lo encontraba sentado sobre la misma roca, observando el agua. A veces murmuraba cantos, a veces simplemente escuchaba. En la segunda noche, mientras compartían una taza de té caliente bajo la lluvia que caía suavemente sobre el alero, el monje dijo: «Un maestro mío perdió a toda su familia en una inundación. Cuando la gente fue a consolarlo, él solo dijo: «La tierra me dio este momento y ahora me lo quita. Mi dolor es como el río, no se queda, tampoco se va, solo fluye». Liang cerró los ojos. Por un instante pudo ver a su hijo no como una pérdida, sino como una parte del río que había pasado por su vida
enriqueciendo la tierra de su alma. No era olvido, ni indiferencia. Era aceptar que no somos dueños del agua, ni del viento, ni de aquellos a quienes amamos. Al amanecer del cuarto día, el monje ya no estaba. Se había ido sin despedirse, como una nube que se disuelve entre las montañas. Pero había dejado una piedra lisa sobre la roca donde se sentaba, con una palabra grabada: Wu. Liang conocía ese ideograma. Significaba vacío, pero también no apego, sin forma, liberación. Esa simple palabra fue el comienzo de un nuevo entendimiento para él. Desde aquel momento, el anciano dejó de construir presas. En su lugar, comenzó a esculpir pequeñas figuras de madera que dejaba flotar en el arroyo. Algunas se quedaban atrapadas entre las ramas, mientras que otras continuaban su camino. Liang las observaba alejarse, sin tristeza, con una suave sonrisa en el rostro. Ahora entendía que todo llega y se va. Nada puede ser poseído para siempre. Los años pasaron y el nombre de Liang dejó de estar ligado a represas y control. Ahora quienes se aventuraban al valle lo buscaban para disfrutar de sus silencios, compartir una taza de té o sentarse junto al arroyo donde las figuras de madera continuaban su viaje. Sin embargo, la vida, en su incesante movimiento, trajo consigo un nuevo desafío. Una sequía comenzó a afectar la región. Primero, los campos bajos se secaron. Luego los manantiales más pequeños. El río que atravesaba el jardín de Liang se redujo a un hilo de agua temblorosa. Desesperada, la comunidad acudió al anciano. «Debemos construir una presa», le dijeron. «Así podremos acumular el poco agua que queda, al menos para salvar los cultivos». Liang los escuchó con respeto. Recordaba bien el impulso de querer retener, asegurar, aferrarse a lo poco que parece quedarnos cuando la abundancia se aleja. Pero también sabía lo que ese deseo escondía: miedo. «Si retenemos el agua aquí», respondió con calma, «¿qué quedará para los que están río abajo? Pero si no lo hacemos, no quedará nada para nadie», gritó un joven, con los ojos llenos de urgencia. Liang miró al cielo despejado, luego al cauce, ahora desnudo, donde las piedras brillaban como espejos. Finalmente, habló con una suavidad que solo los años pueden otorgar. «Lo que retienes por miedo termina pudriéndose. Lo que dejas fluir, aunque sea poco, encuentra la manera de regresar». Sus palabras cayeron como hojas secas. No todos comprendieron. Algunos lo acusaron de egoísmo, de locura. Se marcharon murmurando. Pero unos pocos decidieron quedarse. Durante los meses siguientes, Liang mantuvo su rutina. Cada mañana continuaba tallando figuras, aunque muchas no lograban flotar. Regaba sus plantas con el agua que recogía del rocío. Enseñaba a los niños a buscar humedad bajo las piedras, a escuchar la tierra, a observar las nubes. Y entonces, sin avisar, un día las lluvias regresaron. Eran constantes y silenciosas. Primero, una llovizna. Luego, chorros tibios empapaban la tierra reseca. El río se despertó como un animal que había estado dormido y comenzó a llenar de nuevo su cauce. Los campos reverdecieron. Las flores inundaron de fragancia. Aquellos que habían dudado de Liang regresaron, esta vez en silencio. No pidieron consejo, solo se sentaron con el anciano junto al agua, donde todo había comenzado. El viejo no dijo, «Se los dije». Simplemente les ofreció té caliente y les pidió que escucharan el sonido del agua al rozar las piedras. Esa música sutil que, al escucharla con atención, puede enseñar más que 1000 libros. Los años pasaron, y el cabello de Liang, que ya había encanecido, se volvió tan delgado como el humo. Su cuerpo, que en la juventud fue fuerte como un tronco de pino, ahora era ligero, casi transparente, como si se estuviera fusionando poco a poco con el paisaje que tanto amaba.
Una tarde de otoño, mientras las hojas caían lentamente al suelo, Liang reunió a aquellos que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Los niños de antaño, ahora convertidos en hombres y mujeres, los caminantes que alguna vez se detuvieron en su jardín y los campesinos que aprendieron a no temer a la sequía. Se sentaron a su alrededor, sin saber si era una despedida o simplemente una nueva lección. Liang habló con una voz tranquila, como quien narra una historia que el viento le ha susurrado al oído. Durante gran parte de mi vida, intenté controlar el agua, construir muros contra lo incierto. Creía que si podía retenerla, podría salvar. Pero el agua no vive donde se la encierra. El agua, al igual que la vida, se ofrece en su totalidad solo a quienes permiten que fluya libremente. Hizo una pausa y con una sonrisa suave continuó. Perdí a mi hijo y durante años pensé que eso me había destrozado. Pero el dolor no fue el final, sino la grieta por donde comenzó a entrar la luz. Solo cuando dejé de aferrarme a lo que fue, empecé a ver lo que aún era. Un joven que había permanecido en silencio durante todo el tiempo preguntó: ¿y si uno no puede dejar ir? ¿Y si lo que se fue es todo lo que uno tenía? Liang asintió con ternura, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. Entonces hay que sentarse junto al río. No para olvidar, sino para recordar de otra manera. Las cosas que amamos no desaparecen, se transforman, a veces en memoria, a veces en gratitud, a veces en silencio. Esa noche, Liang se acostó por última vez bajo el techo de su casa de madera. Nadie lo escuchó partir. No hubo jadeos, ni palabras finales, ni despedidas, solo un suspiro largo, como el de una hoja que toca la tierra. Al día siguiente, encontraron en la roca donde siempre se sentaba un cuenco de madera vacío y una nueva figura flotando río abajo. Era la silueta de un anciano, de rostro sereno, con las manos abiertas al cielo. Desde entonces, cada primavera, los niños del valle tallan pequeñas figuras y las echan al agua. No les ponen nombres, no las retienen, solo las dejan ir. Así recuerdan a Liang. No como a un hombre sabio, sino como a uno que aprendió a fluir. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, hay algo en tu vida que aún intentas retener? Tal vez ha llegado el momento de soltarlo. No como quien pierde, sino como quien permite que la vida siga su curso. ¿Qué enseñanza te gustaría sembrar hoy? Escribe en los comentarios lo que te salga del corazón. Y si este viaje interior está en sintonía contigo, suscríbete y seguiremos construyendo juntos este pequeño refugio donde conectamos con la sabiduría Zen.